Cómo elaborar proyectos educativos y comunitarios. Soy Lelis Morales y en esta ocasión desarrollaremos aspectos que se tienen en cuenta en la elaboración de un proyecto social. Un proyecto es un conjunto de acciones organizado creativamente por un grupo de personas que persigue una finalidad en común. Tiene como propósito producir determinados bienes o servicios capaces de resolver problemas o satisfacer las necesidades. Un proyecto es la planificación de acciones o de actividades que permite la organización con racionalidad, compatibilidad y coherencia de la acción que se desea lograr. Entonces, un proyecto puede ser un proyecto educativo, puede ser un proyecto social o comunitario, de creación de algún centro, de algún servicio a ofrecer, creación de un programa a establecer, puede ser un proyecto de extensión universitaria también. Entonces, vamos a hablar un poquito de los puntos que se tienen en cuenta en un proyecto. Como dice aquí, la propuesta es que esté organizada, que tenga un objetivo, que sea, que busque resolver los problemas o satisfacer las necesidades. Para eso vamos a ver más adelante que necesitamos conocer el diagnóstico de ese problema o el diagnóstico situacional. Las preguntas que debemos hacernos al elaborar un proyecto son estas, que son prácticamente las mismas preguntas que tenemos en cuenta en una elaboración de proyecto de investigación científica o de un protocolo de investigación. De la misma manera, al realizar un proyecto, ya sea, como habíamos dicho, ¿verdad? Un proyecto educativo, un proyecto de extensión, un proyecto de una acción social, tenemos en cuenta cuál es el problema. Conocer el diagnóstico situacional, conocer el contexto. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál? Luego, el qué. ¿Qué se quiere hacer? La naturaleza del proyecto. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, el qué. ¿Qué nos gustaría hacer para resolver ese problema? Luego, el por qué. Necesitamos fundamentar, explicar cuáles fueron los motivos que sustentan ese proyecto, el qué se quiere hacer. Entonces, en el apartado de fundamentación o de justificación, describimos este punto. El para qué. El para qué se quiere hacer ese proyecto. Implica los objetivos. ¿Qué se busca? ¿Qué se quiere hacer? Objetivos generales, objetivos específicos. El cuánto. El cuánto implica qué se quiere hacer, pero en valores numéricos o en metas establecidas. La cantidad establecida en números, en porcentaje, en cantidad de beneficiarios, se establece entonces en el apartado de metas. El dónde necesitamos ubicar, dónde se quiere hacer, la localización física. El cómo se va a hacer, la metodología, cómo pretendemos hacer ese proyecto, cómo pretendemos mejorar esa problemática, detallar entonces la metodología que más adelante desarrollaremos. En este mismo apartado explicamos o detallamos el plan de acción o las actividades dentro de un proyecto. Entonces, en este apartado de metodología escribimos a todas aquellas actividades o tareas que pretendemos llevar adelante. Luego, ¿a quiénes? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿A quién va dirigido ese proyecto? Está dirigido a los estudiantes, a una comunidad específica, a una población, un grupo vulnerable. Entonces, detallar
¿Quiénes serán los beneficiarios? ¿Quiénes? ¿Quiénes lo van a hacer? Implica los recursos humanos o los responsables. El coordinador del proyecto junto con el equipo humano que acompañará y que se encarga de todas las actividades. El con qué se va a hacer esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de recursos materiales. O podríamos decir el presupuesto, ¿verdad? La viabilidad, el con qué recursos materiales contamos, financieros. El cuándo. Es importante calendarizar esa actividad a través de un cronograma de actividades. El cómo, que sería cómo se va a costear, el, de dónde se, eh, de dónde se utilizan los recursos o se solicitan los recursos financieros para costear ese proyecto. Y finalmente, todo proyecto necesita ser evaluado. Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Durante el proceso, y también esa evaluación es al término de la ejecución. Entonces, para hacer un proyecto social, que es lo que comúnmente nos piden, al tener una problemática, necesitamos presentar una propuesta de trabajo y eh, esa propuesta de trabajo se basa a través de un diagnóstico. Identificamos el problema. Al identificar el problema, nos hacemos estas preguntas. ¿De dónde partimos? ¿Dónde queremos llegar? ¿De dónde o de qué lugar obtenemos estos recursos? Materiales, financieros, humanos. ¿Qué nos hace falta? ¿A quiénes le necesitamos? Esto respecto a colaboradores, alianzas y algún tipo de apoyo que necesitemos. En el aspecto fundamentación o justificación del problema o del proyecto, necesitamos describir cuál es el problema o esa necesidad que hemos detectado, cuáles son las causas que nosotros consideramos que ocasionó ese problema, qué consecuencias produce en la comunidad o qué carencia produce en esa comunidad, por qué es necesario hacer un proyecto y si es viable la ejecución del proyecto. Entonces, estas preguntas nos hacemos a la hora de elaborar este proyecto social. En relación a los beneficiarios, todo proyecto tiene una finalidad y una finalidad que eh, tiene como meta lograr satisfacer las necesidades. En este caso son los beneficiarios. Pueden ser personas, pueden ser comunidades, pueden ser una población con un número importante de individuos. Entonces necesitamos describir quiénes son, de dónde son, por qué se eligió a ese grupo social, qué se va a hacer con los demás. Este punto es interesante desde el punto de vista ético, ¿verdad? ¿Por qué seleccionamos a un grupo específico y qué se plantea y cómo soluciona a los demás, ¿verdad? ¿Qué características socioculturales tienen? ¿Y de qué forma serán beneficiados? Esos beneficios están planteados a través de las metas que nos proponemos. Y hay un grupo beneficiado indirectamente. Si este proyecto tiene algún impacto, eh, diríamos a mediano o largo plazo, o que terceras personas podrían también resultar ser beneficiados. Es importante describir. Y las etapas de ejecución del proyecto. Entonces, primeramente yo me planteo estas preguntas, me planteo la metodología de acción y pongo a consideración esta etapa de ejecución o de aplicación del proyecto.
que tiene inicialmente la fase de análisis situacional, dijimos, conocer el objetivo. Es importante definir, conocer el objetivo y enmarcarnos en ese objetivo, no tratar de abarcar otros aspectos que no esté escrito en el proyecto. También la fase de selección de la estrategia de acción. Cada estrategia de acción tiene como finalidad llegar al objetivo general o específico. Es importante establecer los tiempos y espacios. Y también diría yo, como dice acá adelante, ¿verdad? Va de la mano quién realizará cada acción y en qué tiempo esos integrantes del equipo realizarán la acción, en qué tiempo, en qué espacio, dentro de un equipo de coordinación. También la fase de la realización y la propuesta. Entonces, yo tengo mi guía de trabajo, estamos con el equipo de trabajo, iniciamos la puesta en marcha de las actividades que nos hemos planteado. Esa actividad de manera paralela puede tener una evaluación parcial de los procesos y resultados. Estamos en la etapa de ejecución. Tener en cuenta que al final, el informe final, entregamos los resultados. Entonces, un método de elaboración de proyecto social, proyecto educativo, proyecto de extensión, requiere de un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo generalmente está coordinado por una persona y sus miembros tienen estos valores personales, estos valores que vamos a describir y valores sociales. Entonces, los valores personales que tienen los miembros de un equipo de trabajo, capacidad de diálogo, compromiso, sinceridad, responsabilidad, tolerancia, cooperación, autoestima. Y entre los valores sociales, el trabajo en equipo, participación en grupo, respeto al compañero, la tolerancia, comprensión, socialización, capacidad de negociación, el consenso y otros. Entonces, los miembros de un equipo de proyecto es importante que desarrollen y que pongan en práctica estos valores. ¿Y cuáles son los puntos que necesitamos detallar, escribir en nuestro proyecto? ¿Cómo se diseña ese proyecto? En primer lugar, el nombre del proyecto. Necesitamos establecer la denominación del proyecto. Necesitamos identificar a la institución, quién organiza esa actividad o quién presenta la propuesta de trabajo. Esto se refiere al departamento, a la dirección, la unidad, al equipo que lleva adelante, sería su afiliación o su filiación institucional. O si es un proyecto social comunitario, por ejemplo, puede ser una comisión vecinal como institución que identifica. Es importante describir a los participantes, a los proyectistas, si hay un coordinador y establecer quiénes son los miembros del equipo. Necesitamos describir la naturaleza del proyecto, la naturaleza que implica el qué, el cómo, el cuándo, el dónde. El diagnóstico que habíamos mencionado, explicar cómo encontramos ese contexto, ese entorno, esa problemática. Describir ese diagnóstico situacional que nos motiva a nosotros realizar ese proyecto. Luego, fundamentar. Es muy importante a la hora de establecer un proyecto y
El apartado de fundamentación y justificación es el punto importante para recibir el apoyo de aquellas entidades que podrían ayudar económicamente a nuestro proyecto. Tener un sólido fundamento, una sólida justificación de ese proyecto social. La finalidad o el impacto que tendrá esa actividad, los objetivos generales, específicos, las metas que habíamos dicho que se refiere al cuánto, las metas en valores cuantitativos, cuánto voy a conseguir eh, de aquellos logros planteados. Describir las características o quiénes son los beneficiarios, la localización, los colaboradores y los resultados que pretendo eh, alcanzar. Muy parecido resultado con metas. El punto 4, necesito describir la metodología de trabajo, las técnicas de trabajo. ¿Qué método voy a utilizar para llevar adelante ese proyecto? Necesito realizar algún tipo de encuesta, necesitamos hacer alguna entrevista con los actores claves, necesitamos hacer una revisión de documentos. Entonces, los métodos y las técnicas que yo utilizo, dependiendo de mi objetivo, entonces yo puedo usar diferentes tipos de métodos y técnicas para recoger la información de esa problemática o de ese conflicto eh, o problema social. Entonces dijimos, técnicas y métodos son esos instrumentos que yo voy a utilizar para conocer un poco más acerca de esa problemática. Esos instrumentos son encuestas, cuestionarios, revisión de documentos, entrevistas, observación, etc. En el punto 5 necesitamos realizar el plan de acción, describir la actividad y la tarea. Acción 1, por ejemplo, realizar una socialización comunitaria. Si yo quiero hacer una campaña de sensibilización sobre alguna enfermedad en particular, entonces mi acción va a ser, por ejemplo, la sensibilización, la educación, y la tarea, puedo realizar charlas, otra tarea entrega de trípticos, otra tarea entrevistas, etcétera. Entonces cada actividad que yo pretendo realizar va a tener su tarea y la persona responsable de esa actividad. En el punto 6 necesitamos describir los recursos humanos, los recursos materiales que utilizamos. Sí necesitamos y podemos describir recursos técnicos y financieros. Se describen el equipo humano que acompañó, materiales que yo utilicé, hoja, papel, calculadora, computadora, etc. El aspecto técnico, si yo necesito algún apoyo técnico informático, técnico financiero, técnico en el área de computación, etc. Y los recursos financieros, mis gastos, ¿verdad? El presupuesto ya en el detalle, el desglose del costo de la inversión que necesitamos para que mi proyecto, nuestro proyecto, se pueda llevar adelante. En este punto, si estamos solicitando un apoyo, el presupuesto es muy importante describir para que esa entidad apoye y pueda solventar el gasto. Monitoreo y evaluación, como habíamos dicho, podemos hacer de manera parcial y recordar que al final también tenemos que hacer una evaluación. El cronograma de actividades, la ficha técnica FODA
vamos a hablar más adelante, que implica factores internos y factores externos que pueden favorecer o que encontramos como obstáculo en este proyecto. Si tenemos una bibliografía, varias bibliografías, bueno, citamos. Y bueno, aquí debería de decir, debería de figurar la evaluación final, la rendición de cuentas. ¿Qué es la técnica FODA? Otros lo conocen como matriz FODA. FODA son siglas que significa F, fortalezas, D, debilidades. Bueno, F, fortalezas, la O, oportunidades, D, debilidad y la A son las amenazas. Entonces, la fortaleza son aquellos recursos y capacidades con que se cuenta la institución y que se tiene que aprovechar, que son puntos positivos para esa institución, por ejemplo. La fortaleza puede ser el recurso humano que cuenta, la fortaleza puede ser las alianzas interinstitucionales que cuenta y otros ejemplos. Las debilidades son obstáculos o situaciones críticas que se pueden presentar en la institución y que pueden ser superadas o pueden o deben ser disminuidas. Yo necesito identificar mi debilidad y poder subsanar ese problema. Por ejemplo, una debilidad, el tiempo, tengo poco tiempo, ¿cómo puedo administrar mi tiempo y que esta no sea un obstáculo? Por ejemplo, debilidades, no tengo recursos económicos, ¿cómo puedo disminuir o subsanar este problema? ¿Y qué son las oportunidades? Son las posibilidades que ofrece el entorno y que pueden ser aprovechadas. Las oportunidades son aspectos que se encuentran como un factor externo. Por ejemplo, eh, en estos momentos hay una campaña de sensibilización general sobre la lucha contra el dengue y vemos que la sociedad en general, la comunidad, a través de los medios de prensa, eh, se encuentran, vamos a decir, acompañando eso. Es una oportunidad que tenemos nosotros para elaborar un proyecto social en ese marco de lucha contra el dengue, por ejemplo. Es una oportunidad que encontramos en ese entorno. Otra oportunidad, tenemos una visita de un equipo de profesionales que vienen por primera vez en nuestro país. Aprovechamos ese momento como una oportunidad y elaboramos nuestro proyecto. ¿Y qué son las amenazas? Son limitaciones que se presentan también en el entorno, son amenazas externas para realizar un proyecto y que debe ser neutralizada o se debe evitar. Amenazas que puede ser algo que no podemos controlar, pero podemos neutralizar. Vamos a suponer que un cambio climático importante que nos impide el traslado a ese lugar, una amenaza podría ser algún tipo de eh, situación social que nos impide el traslado a ese sitio, que nos impide desenvolvernos desde el punto de vista económico y cualquier otro aspecto, pero como entorno que limita ese proyecto. Esas amenazas nosotros tenemos que conocer porque si estamos aplicando el proyecto, tenemos que tener una estrategia para poder neutralizar o disminuir, diría. Y para ir terminando, este esquema muy interesante que nos ofrece esta autora, Estelvina Miranda de Alvarenga, una docente eh, paraguaya, investigadora, nos presenta estas fases del diseño de un proyecto social.
Cuando nos piden a nosotros presentar un proyecto, nos dicen, qué buena idea hacer esta actividad o esta propuesta, este proyecto. Generalmente esa autoridad o ese líder nos pide el proyecto en sí. Y aquí tenemos entonces un resumen. Siempre es importante diagnosticar que nosotros de manera empírica conocemos la situación o nos cuentan, pero a la hora de ilustrar en esta documentación necesitamos detallar, describir todo ese contexto. La planificación, planificar cómo voy a ejecutar ese proyecto. Establecer los objetivos, establecer la metodología. La metodología dijimos que sería, una vez que conozcamos la muestra de la población, elegir la técnica para recoger esa información. También en la planificación, elaborar un cronograma, establecer los tiempos, los espacios, describir los recursos que yo necesito para llevar adelante ese proyecto social. Y el siguiente apartado, que es la ejecución, desarrollar el proyecto, hacer un seguimiento, hacer un control. También la evaluación del proyecto, la evaluación final, y una vez que tengamos los resultados de ese proyecto, hacemos un informe final de cierre. Entonces, estas son las fases en forma general. Vuelvo a repetir: diagnosticar, planificar, ejecutar, evaluar y la entrega de informe final. Entonces, con estos puntos finalizamos la elaboración de proyectos sociales. Muchas gracias.